Esta noche vamos a compartir en la palabra del Señor lo que podemos entender y lo que podemos decir, o si tenemos que titular la enseñanza, diríamos cuál es el ADN de la iglesia de Cristo. ¿Cómo es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Cristo tuvo un origen, tuvo un principio, tuvo una iniciación. Y mis hermanos, esto es un principio que nosotros tenemos que entender y tomar, que es para todos aquellos que creen en su nombre, ¿sí? Así que vamos a ver cómo es la iglesia de Cristo. De acá a poco tiempo, el próximo sábado vamos a tener bautismo, pero de acá a poco tiempo, esta iglesia naciente, esta iglesia que se está formando, vamos a tener una pequeña asamblea, como una reunión, donde vamos a unificar los criterios bíblicos para que todos los que asisten regularmente tengan ya una identidad de miembros de la iglesia, ¿sí? Vamos a legalizar todas las cosas como miembros de la iglesia, porque debemos sentir pertenencia, pertenecemos a un lugar, y ese lugar tiene características bíblicas, que es lo que nosotros queremos ver. Entonces esta noche, para todos los que están aquí presentes, vamos a ver cómo es la iglesia o el modelo de la iglesia que las Escrituras revelan, y hacia allí queremos dirigirnos nosotros también. La iglesia tuvo un origen, y esto lo vemos que lo relata Hechos de los Apóstoles. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver principalmente que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez que resucitó de entre los muertos, Él habló estas últimas palabras a sus discípulos, a los que estaban con Él, y Jesús les dijo lo siguiente. Versículo 4 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles dice: y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén. Había una orden, que no se vayan, que cuando Él ascienda a los cielos, que no se vayan, que no se dispersen, sino que estén juntos en Jerusalén. Dice, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. La iglesia primitiva, la iglesia que estaba por nacer en ese momento, la iglesia visible, necesitaba, por orden del Señor, permanecer juntos hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos y puedan tener la vida espiritual que ellos necesitaban. Ahora fíjense ustedes que Jesús les dice, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Una iglesia debe tener, ¿qué cosa? Poder. Y el poder no lo da una persona. El poder no lo hace un entrenamiento. El poder no lo hace el intelecto de conocer muchas cosas. El poder de la iglesia proviene de Jesucristo. De Jesucristo. Y cuando alguien presta atención a la palabra de Dios, lo que está haciendo es abrir su alma, su corazón, a algo que no estaba acostumbrado, a algo que nunca lo había vivido, que es un poder que viene de lo alto. Por eso Jesús les decía, lo que ustedes van a recibir cuando venga el Espíritu Santo de Dios es poder. Y el poder del Señor lo que hace es hacer diferente a cualquier otra persona. Mire, en el mundo hay muchas agrupaciones, hermano. Hay agrupaciones empresariales, industriales, vecinales, hay agrupaciones políticas, hay agrupaciones estudiantiles, de todo tipo de agrupaciones. Y cada uno de ellos dicen tener poder porque ejercen dominio sobre alguien o sobre algo. Pero la única institución que tiene vida por medio de Jesucristo y que tiene poder que es enviado no de este mundo, sino un poder de los altos, es la iglesia de Cristo. Por eso es que Jesús le dice, ustedes no se vayan de Jerusalén, permanezcan juntos, porque ¿saben qué va a pasar? Van a recibir poder. Y ese poder no ha quedado caducado en el primer siglo cuando la iglesia nació. Ese poder no se terminó, mis hermanos. Todos nosotros que decimos que pertenecemos a la iglesia de Cristo tenemos
la legalidad del mismo poder que viene de lo alto. Por esa razón, mis hermanos, la iglesia no es un ladrillo que nos hace como un lugar donde estar. La iglesia somos cada uno de nosotros cuando permanecemos juntos. Fíjese lo que pasó. Dice que el apóstol el Señor había mandado esta orden de que los apóstoles no se fueran, y había 120 discípulos que estaban en una casa como un aposento alto y estaban todos allí obedeciendo que el Señor le había dicho: no se vaya nadie, quédense allí. Ahora, según le dice la Biblia que había 120 discípulos, pero ¿saben cuántos discípulos habían estado hasta antes de la muerte de Jesús? 500 discípulos. ¿Qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los 380? Se fueron, no se quedaron, no permanecieron. Pero fíjense ustedes que estos 120 estuvieron en obediencia. Primer principio que encontramos aquí es que la iglesia, para que tenga vida, debe ser obediente. ¿Obediente a qué, mis hermanos? A tener el poder, la investidura, el aval de parte de Dios. Ahora vemos nosotros que el día llegó. Y eso lo encontramos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a notar algunas cosas importantes en este capítulo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cómo dice que estaba en la iglesia? Unánimes y juntos. Podemos estar juntos, pero no unánimes, ¿sí? Porque uno, por ejemplo, puede estar en un colegio, en una facultad, en un centro vecinal, puede estar todos juntos, pero no unánimes. Unánimes quiere decir con un mismo sentir, con un mismo pensamiento, un mismo ánimo, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, dice la palabra que ellos estaban unánimes juntos. El primer principio que encontramos fue la obediencia, y este segundo principio es la unanimidad y estar juntos. ¿Saben qué necesita la iglesia para ser cada día más victoriosa y crecer saludablemente? Aprender a estar ¿cómo? Juntos. Unánimes, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. Dice la palabra: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, la cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. La evidencia que ellos tenían era que el Espíritu Santo había llegado en esa casa, en ese aposento, pero para esa vez como una forma única. No quiere decir que todas las veces que nosotros tengamos, tiene que venir un viento fuerte y tiene que haber unas lenguas de fuego sobre nuestras cabezas. Esa fue la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. La vida de la iglesia que nosotros pertenecemos es esta iglesia que dice acá la Biblia. Porque no somos una iglesia diferente, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Ahora, fíjense ustedes que dice que se les aparecieron como lenguas como de fuego. No era de fuego, era como de fuego. Esas lenguas como de fuego está hablando lenguas de poder. ¿Se entiende esto? Cada vez que usted aparece la palabra como, está diciendo como una comparación. ¿A qué se parece? No era fuego literalmente, ¿sí? Porque muchas veces se interpreta y se quiere magnificar el fuego. O como dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. No quiere decir que era una paloma, sino como una paloma. Está hablando de la suavidad y la presteza con que descendió. Pero no era una paloma. Bueno, aquí las lenguas como de fuego. Está hablando el poder que tenían esas lenguas. Y esas lenguas que muchos han malinterpretado, creen que es hablar cosas que no se entienden. Y esta lengua no es eso. Fíjese lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién dice que les daba que hablase? El Espíritu. Y cada uno hablaba en una lengua, pero no eran lenguas que no se podían entender. Como muchos por ahí se escuchan que hablan cosas y no se entiende. No, estas lenguas eran lenguas idiomáticas, idiomas que nunca habían aprendido. Esta gente era gente sin estudio, común, vulgar, pero sin embargo hablaban en otras lenguas. ¿Cuál es la evidencia? Acá dice la palabra. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.
Lo que describe aquí eran las distintas lenguas que ellos hablaban. Dice, hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Le entendían o no le entendían? Sí, porque cada uno escuchaba el idioma de su propia lengua. Hagamos de cuenta que acá hay una fiesta internacional y hay gente de todos los países, ¿no es cierto? Hay japoneses, hay rusos, hay africanos, hay coreanos, hay asiáticos, hay franceses, hay alemanes. Y nosotros que no sabemos ninguno de esos idiomas, de pronto el Señor toma autoridad sobre nuestras vidas y nuestras lenguas, nuestras bocas empiezan a hablar, la hermana empieza a hablar en ruso, el hermano en japonés y así. Entonces la gente comenzaba a escuchar que hablaban de su mismo idioma. No eran lenguas que no se entendían, eran lenguas idiomáticas. ¿Para qué? ¿Por qué lo hizo esto el Señor? Porque había llegado la hora de que su iglesia empiece a crecer. Y la iglesia únicamente va a crecer cuando usted abre su boca y su palabra empieza a salir lo que el Espíritu Santo le manda a decir. ¿Saben, mis hermanos, que esa es la forma que la iglesia crece? Cuando empezamos a proclamar el Evangelio. Y si al lado mío hay un ruso, y bueno, Dios le va a hacer hablar en ruso para que el ruso escuche. ¿Se entiende esto? Entonces dice la palabra que estaban todos atónitos y diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la lengua que hemos nacido? Y fíjese en cuántas lenguas hablaron: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfila, Egipto, y las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes junto a judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Mire todas las lenguas que ellos hablaban, porque escuchaban que hablaban en su idioma. Pero ¿qué es lo que hablaban? Aquí dice el versículo. Hablaban nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Saben por qué llegó ese día el Espíritu Santo así? Porque era el momento de empezar a extender su iglesia. Era el momento en que la iglesia tenía que empezar a crecer. Era el momento en que tenía que ellos expandirse. Y fíjese lo que hizo el Señor. Por medio del Espíritu Santo empezó a utilizar la boca de los que habían permanecido en obediencia y estaban juntos, unánimes, en obediencia, y el Señor utilizó a las personas obedientes. Y el Señor utilizó a las personas que aguardaban. Y saben, mis hermanos, esta iglesia está naciendo. Esta iglesia está en una transición de crecer, de nacer y crecer. Y yo sé que Dios va a hacer crecer esta iglesia. Yo sé que Dios va a multiplicar. ¿Y saben por qué me atrevo a decir esto? Porque la iglesia que vive y predica y practica la palabra de Dios, es Dios el que da el crecimiento. No somos nosotros. No necesitamos tener ninguna estrategia ni ninguna artimañas o destrezas culturales o de entretenimiento, lo que sea, para que la iglesia se llene de gente. Sino que lo que vemos nosotros es que todos los que por obediencia empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo, allí comienza a haber algo. Primero, el poder del Espíritu Santo está en la iglesia, que hace que los obedientes sean utilizados para que muchas otras personas crean. Pero sí, ¿saben qué dice la palabra? Versículo 13, mas otros se burlaban y decían que estaban todos borrachos, llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿saben qué evidencia tengo acá? Que todos los 120 hablaban en lenguas menos Pedro. Porque Pedro es el único que se paró a explicar lo que estaba pasando, ¿no? Y fíjense en ustedes que Pedro dice, no están borrachos porque recién es las 9 de la mañana. No están borrachos ellos. Sino que lo que ustedes ven que ha pasado aquí es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. De que en los últimos tiempos Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne e iba a pasar esto. Entonces Pedro lo que está diciendo es que había un propósito. El propósito era que el Señor tenía que ser anunciado en todo el mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora dice el versículo 22,
varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué hace Pedro aquí? Comienza a evangelizar a toda la cantidad de gente que había. Y les dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos y crucificándole, al cual Dios lo levantó suelto de dolores de la muerte, por cuanto era imposible que sea retenido por ella. ¿Qué está diciendo Pedro? A este Cristo que ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Estaba hablando el Evangelio. Y dice que Pedro, en su discurso, comienza a decir con mucha profundidad lo siguiente, versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está diciendo, él murió y sigue estando enterrado. Pero Cristo murió, pero resucitó. Él estaba mostrando de que la promesa de ese Mesías era Jesucristo. Y fíjense, había una gran multitud de gente escuchándolo a Pedro. Y los que eran de otros países estaban escuchando lo que los demás hablaban en lenguas, en su propio idioma. ¿Sabe qué estaba pasando aquí, mis hermanos? Estaba empezando a presentarse públicamente la iglesia de Jesucristo. Y yo creo que lo mismo se va a repetir en esta congregación. Si usted busca en fidelidad, en obediencia y en sacrificio al Señor, Dios va a utilizar la vida de cuantos en esta noche están acá con el deseo de decir, yo quiero que el sur de Tucumán, que Concepción y cuantos pueblos más empiecen a oír el Evangelio verdadero de Jesucristo. Porque ¿saben cuál era el poder que tenían ellos? Lo que Pablo dice en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que más necesitamos nosotros es utilizar lo más poderoso que nuestro Dios nos ha dado, que es la predicación del Evangelio. Muchos creen que el poder más grande es para hacer milagros. No, mis hermanos, esas son señales para los incrédulos. El poder más grande es predicar el Evangelio, que puede hacer que una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados sea resucitada para nueva vida en Jesucristo. Y hermanos míos, si en esta noche hay hermanos aquí que dicen, yo quiero ser utilizado así por el Señor, solamente usted debe obedecer al Señor y esperar, porque el momento va a llegar que el Señor te va a usar para su gloria. Pedro dice lo siguiente, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Él está diciendo, lo hemos visto vivo. Todos los 120 que estaban con ellos. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice Pedro, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué pasó con la gente, con la multitud de gente que estaba oyendo este mensaje? Cuando escucharon esto, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Notan ustedes que aquí Pedro no hizo ningún milagro? ¿Que acá ninguno estaba haciendo ningún milagro? Acá se han parado a predicar el Evangelio de Jesucristo, y lo que ha traído es un quebrantamiento de corazón diciendo, ¿qué haremos? Y dice la Escritura que Pedro le dijo inmediatamente qué tienen que hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Saben qué estaba diciendo? La iglesia se hace visible ahora, porque ahora el que cree
es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y pasa a ser parte del cuerpo de Cristo. Fíjense, el apóstol Juan el Bautista bautizaba, pero el perdón de los pecados, el arrepentimiento, el bautismo de agua. Pero lo que vemos nosotros aquí es que ahora este bautismo que habla Pedro está diciendo es la misma palabra, significa baptizo, sumergirse, introducirse, pertenecer a algo o a alguien. El que cree es introducido al cuerpo de Cristo. El que cree ha sido introducido, sumergido, introducido a la iglesia de Cristo. Y por eso, mis hermanos, bautizarse significa pertenecer a la iglesia de Cristo. Ahora fíjense en ustedes, el punto que resalto aquí es que primero hay una orden, no se vayan, quédense. Segundo, reciben el poder de parte del Señor. Tercero, la exposición de la palabra hace que muchos crean. Y cuando son bautizados, inmediatamente pasan a ser contados como la iglesia de Cristo. Fíjense ustedes qué importante es entender este principio. Porque ¿qué dice acá? Y acá quiero desglosar un poquito estas partes del texto. Dice, porque para vosotros es la promesa, versículo 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por medio de qué hace el llamamiento Dios para los que van a ser salvos? Por medio de la predicación de la palabra. Entonces la predicación de la palabra es lo que hace que la gente venga a Jesucristo. ¿Ustedes tienen parientes que no son cristianos? ¿Tienen amigos y vecinos que no son cristianos? Saben ustedes perfectamente que si ellos hoy mueren, ¿a dónde van? Entonces fíjense en ustedes que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros sí lo sabemos, ellos no lo saben. Y nosotros sabemos cómo podemos hacer o qué podemos hacer para que ellos escuchen el mensaje de las buenas noticias. Mis hermanos, la iglesia tiene esta única función: proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, porque de esa forma la iglesia empieza a crecer y Dios Padre es glorificado. Fíjense en lo que dice la Escritura, versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas, ¿sí? Fíjense en ustedes, comenzó todo en un pequeño aposento con 120 personas, ¿no? Podríamos decir, qué lindo tener una iglesia con 120 personas, ¿no es cierto? Estaría lindo una iglesia con 120 miembros, hasta que Pedro se le ocurrió predicar. Entonces de pronto se convierten 3,000 personas más. ¿Cuánto eran ya? 3,120 personas. Y Pedro no se quedó allí, sino que siguió predicando. Y por ejemplo, en el capítulo 4, dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué habían oído? La palabra, creyeron. Y el número de los varones eran como, ¿cuánto? 5,000. ¿Cuánto habían? Comenzamos con 120, ahora ya eran 3,120 y se suman 5,000 más. 8,120 personas en 2 predicaciones, ¿no? Así no hay iglesia que soporte, ¿no? Y fíjense en ustedes que mientras más la iglesia predicaba, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Seguía creciendo. Y vemos el capítulo 6 y dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, seguía creciendo la iglesia. ¿Saben por qué crecía la iglesia y crecía la iglesia y crecía la iglesia y cada vez crecía más la iglesia? Porque ellos predicaban el evangelio. ¿Saben por qué la iglesia de hoy no crece como debería crecer? Porque se ha dejado de predicar el evangelio y se entretiene a la gente. Solamente busca que la gente se sienta bien. Solamente busca que la gente se sienta cómoda. Le ofrecemos un buen ambiente, una buena música. Le ofrecemos predicaciones emocionales, sentimentales, almáticas, que le hace bien al corazoncito. Pero hermanos míos, no crece porque no hay evangelio.
La iglesia debe evangelizar. La iglesia ha sido puesta para predicar el evangelio a toda criatura. Si nosotros nos podemos ver, volvamos al capítulo 2, vamos a ver cuáles eran los pilares o los fundamentos que tenía la iglesia para que crezca de esta forma. He visto algunos principios importantes. Por ejemplo, dice el versículo 42, vamos a leer el 41. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Ahora fíjense en cuál era la vida de la iglesia. Vamos a enumerar algunos principios. Primero, dice, perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Ese es el primer principio. ¿Saben cuál es el primero? Perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. ¿Saben por qué una iglesia puede ser bendecida y grandemente prosperada por el Señor? Porque perseveran en las doctrinas. ¿Saben qué es lo que pasa hoy, mis hermanos? Hay cantidades de cristianos que asisten a muchas iglesias que no tienen idea de lo que son las doctrinas. No tienen idea, no saben qué es ni siquiera la palabra doctrinas. Y la palabra doctrina significa conjuntos de enseñanzas. ¿Cómo yo pretendo ser odontólogo o médico si no voy a la facultad, no es cierto? ¿Cómo puedo edificar un edificio si no entro por la facultad de arquitectura y aprendo a hacer un plano por lo menos? Hermanos míos, la doctrina de los apóstoles es un conjunto de enseñanzas que forma el carácter de la iglesia. Y saben, nosotros como iglesia predicamos doctrinas. Y nosotros como iglesia, todo lo que el pastor Eduardo está enseñando los miércoles, todo lo que enseñamos nosotros aquí, es doctrinas. Y las doctrinas, aunque algunos digan, no, ¿para qué vamos a aprender todo eso? Tarde o temprano la va a necesitar. Y después no diga, ay, qué lástima que no lo aprendí. Debe darse el tiempo porque lo que hace las doctrinas es que usted pueda perseverar. Y saben, hermanos, muchos quedan en el camino. Segundo, primero perseveraban en las doctrinas de los apóstoles. Segundo, en la comunión los unos con los otros. ¿Qué necesita una iglesia? ¿Qué necesita esta iglesia? Comunión. ¿Se conocen todos entre todos? ¿Tienen comunión los unos con los otros? La idea es que haya comunión. Y la comunión es estar, es compartir, es orar uno por otro, es llevar uno la carga del otro, es alentar al que está débil, fortalecer al que está cansado, levantar al que está caído. Esa es tarea de la iglesia. Por eso necesitamos una vida de comunión. Primer principio, ¿cuál era? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, tenían comunión los unos con los otros. Tercero, dice, en el partimiento del pan y las oraciones. Está hablando de que los símbolos que participamos de la Santa Cena y los momentos de oraciones es vital para la iglesia. Necesitamos estar juntos cuando estamos participando de estos símbolos. Ahora, dice, todos los que habían creído, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea que los primeros principios ya estaban trayendo frutos. Pero hay más cosas que la iglesia debe hacer. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, mis hermanos. ¿Saben qué es lo que quiere Satanás en este último tiempo? Que cada vez estén más separados. Cada vez estén más separados. Yo me he criado en una iglesia que cuando teníamos que saber algo del hermano íbamos a visitarlo a su casa. Pero ahora con WhatsApp se soluciona todo, ¿no es cierto? Y hermanos míos, eso no es estar juntos. Necesitamos compartir amor, compartir bendiciones. Allá a los hermanos en Tucumán les digo que cuando uno vaya a visitar a alguien debe golpear la puerta con los pies. ¿Saben cuando uno golpea la puerta con los pies? ¿Así? Porque lleva la mano ocupada, ¿no? Vayamos siempre para bendecir a otros. Siempre lleve un corazón dadivoso. No importa si al hermano no le falta nada, no importa, yo le doy. Porque es mi corazón entregado al servicio. Y eso es lo que vemos, dice que la palabra, que todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuánto dice que habían creído? 3,000, ¿no es cierto? Más los 120. Era una hermosa iglesia que estaban juntos. Que no había otra prioridad más que estar con los hermanos. Compartir alabanzas.
estar siempre orando uno por otros, estar compartiendo. Y dice la palabra que ellos estaban juntos. Y dice otro principio, y tenían en común todas las cosas. Esto habla de la dádiva, esto habla del cariño. Hermano, si usted no tiene para vestir, yo le voy a ayudar. Si usted no tiene para comer, yo le voy a ayudar. Pero todos tenían en común. Dice, versículo 45, y vendían sus propiedades. Mira a dónde llegaba ese amor que tenían, ¿no? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Saben qué es lo que mostraba acá? Que la iglesia no necesita nada de afuera, porque el Señor provee para su iglesia y de su iglesia para los necesitados de la iglesia. Y eso es un principio que se ha ido perdiendo. Con el correr de los tiempos nos hicimos cerrados, egoístas, mis hermanos. Y saben, una iglesia necesita volver a entender lo que es el amor de la dádiva. La iglesia necesita entender que si Dios me da la oportunidad de comprarme una camisa, me voy a comprar dos, pero una no, una para mí y otra para un hermano que necesite. Claro que sí, mis hermanos. La vida de la iglesia es una vida práctica, porque saben, es lo que Dios ha puesto como principio para que Dios haga algo que nosotros no podemos hacer. Fíjese lo que dice versículo 46, y perseverando unánimes cada día y en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sabe qué se trata esto? De extrañarse, de estar juntos, de ir a orar y compartir y visitarse y edificarse. Todo eso se ha ido perdiendo a través del tiempo, mis hermanos. ¿Cómo necesitamos ver que hay una iglesia que tiene un modelo? ¿Cuál es la respuesta? Que todo esto pasaba. Cuando la iglesia practicaba todo esto, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, o sea que aprendía la palabra juntos, que adoraban juntos, que participaban en la mesa del Señor juntos, que no habían necesitado, sino que daban cosas a los que más necesitaban y todos sentían que nada les faltaba. ¿Sabe qué es lo que pasaba en esa iglesia? Mira el versículo 47. Alababa a Dios. La verdadera alabanza nace de un corazón dadivoso. Nace de un corazón agradecido. La verdadera alabanza no es cantar la canción del cantante de moda, mis hermanos. La verdadera alabanza no significa tener el mejor del equipo de música o los mejores músicos del planeta. La mejor alabanza significa obedecer los principios que Dios nos ha dado. ¿Saben? No hay nada más lindo dar al hermano lo que necesita. No hay nada más lindo que todos juntos aprendamos de la misma palabra. No hay nada más lindo que podamos compartir juntos las cosas. Y dice la palabra del Señor, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Cuál era la respuesta? Fíjese, ahí está la clave de una iglesia que es bendecida por el Señor. ¿Qué hacía? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios es el que añadía. Ellos predicaban el evangelio, ellos proclamaban el evangelio, pero mientras proclamaban el evangelio, ¿saben qué hacían? Cuidaban, se animaban, se exhortaban. Mire, hermano, yo tengo fe y tengo convicción que no solo estas sillas se van a llenar, y todas las que están allí, y todo lugar que pongamos, Dios lo va a llenar. Yo no tengo duda de eso. Pero ¿saben, mis hermanos? Mientras más obedecemos estos principios, Dios va a seguir enviando a los que van a ser salvos. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Cuidarlos, amarlos, velar por ellos. Si necesitan, darle. No importa si a mí me falta, yo tengo la fuente de vida eterna que es mi Señor. Pero que el hermano, que el que recién llega, porque no sé si ustedes han visto que todos estos son los que recién se han añadido, los que recibían estas dádivas. Y fíjense, eran 120 para 3,000, ¿no? Y después predica Pedro por segunda vez, ya eran 5,000 más, eran 8,000 nuevos cristianos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la iglesia es una iglesia que es victoriosa porque obedece la palabra del Señor? Una de las cosas que vemos en el capítulo 3, que no lo voy a leer, solamente voy a hacer mención a algunos textos, es que estaban tan llenos de Dios, que dice que Pedro y Juan subían al templo a orar,
y había un hombre que estaba sentado a la puerta que era cojo de nacimiento. Y dice que estaba pidiendo limosna, ¿se acuerdan de esa historia? Y Pedro dice que se paró y lo miró, y entonces él se quedó atento esperando recibir una moneda, y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro. ¿Qué es lo que esperaba este hombre, no es cierto? Una moneda, por lo menos. Pero lo que tengo, te doy. Y lo agarró de la mano y le dijo, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Fue un milagro impresionante. Ahora, ¿qué dijo Pedro? Lo que tengo, te doy. ¿Cómo estaba esa iglesia? Llena. Rebasando. Había poder, había amor, había misericordia, había compasión por la gente. Lo que tengo, te doy. ¿Saben qué va a marcar la diferencia? ¿Saben qué va a pasar en Concepción cuando empiece a pasar de que la iglesia esté llena? La gente se va a dar cuenta de que hay algo especial en ellos, porque están llenos de Dios, porque están llenos del Espíritu Santo. Y dice que inmediatamente se juntó mucha gente y toda la gente reconocía que ese era el que pedía limosna, el que era cojo de nacimiento. Pero inmediatamente se levantó la contra. Versículo 11 dice que tomaron a Pedro y a Juan y lo llevaron a ver de qué se trataba lo que estaban haciendo. Y Pedro, ante esa intimidación o esa indagación que hacían los sacerdotes, no perdió el tiempo. Pedro dice, versículo 12, dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nosotros por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Y comienza, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste, dice, delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponernos libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese a un homicida y mataste al autor de la vida. ¿Qué hizo Pedro? No perdió el tiempo, continuó predicando. Volvió a predicar, volvió a hablar del Evangelio. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que la iglesia no es para entretenernos? La iglesia no está hecha para que nosotros vengamos a sentirnos bien. La iglesia está hecha para celebrar las victorias que pasa durante toda la semana en la calle. La iglesia está para que usted ponga en práctica el poder que el Señor le ha dado. Y el poder que el Señor le ha dado es el poder de la palabra, es el Evangelio de Jesucristo. Háblele a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, háblele a sus familiares, hable de Jesucristo. Y cuando usted simplemente hable de Jesucristo, es Dios el que respalda lo que usted está hablando y es Dios el que transforma el corazón de la persona. Por eso, mis hermanos, este desafío es para nosotros. Este desafío es para nosotros porque a veces decimos, ¿cómo hacemos para llenar la iglesia? Somos una iglesia chiquitita y empezamos a buscar cuál estrategia tenemos que hacer. Hermanos, no nos vayamos por la tangente, vayamos a la Escritura. Y aquí nos muestra que la iglesia se hace grande y ya tiene 2000 años de historia por predicar el Evangelio de Jesucristo. Diga conmigo, lo único que tengo que hacer es predicar el Evangelio. Ahora pregúntese, ¿predico el Evangelio? ¿Estoy haciendo esto? El poder del Señor, mis hermanos, nos ha sido dada para que podamos predicar el Evangelio. Bueno, ¿quieren ver cuál era la clave de una iglesia poderosa como esta? La manera que ellos oraban. ¿Qué manera de orar, papito querido? A veces cuando se hacen reuniones de oración en la iglesia, vienen uno o la mitad de uno, ¿no es cierto? Porque ni uno viene, ¿no es cierto? Voy a tomar un poquito de agua. Pero ¿qué vemos? ¿Cómo oraba la iglesia primitiva? Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles dice, lo habían azotado, lo habían tenido presos. Lean usted todo el capítulo anterior, ¿no? Pedro y Juan habían sido encarcelados, le habían puesto custodia policial y dice que el ángel del Señor vino y le abrió las puertas y los sacó y le dijo, vayan y sigan predicando. Y ellos fueron y seguían predicando. Y cuando viene la guardia el otro día dice, esos que estaban presos están allá predicando. Y se fueron a la cárcel y estaban los guardias parados así.
Y dice, ¿por dónde salieron? Mis hermanos, la palabra no la encarcela a nadie. Ellos predicaban. Entonces dice que cuando la gente vio que volvían a detenerlo, entonces esta vez con mucha suavidad y amabilidad los llevaron aparte y le dijeron, no queremos que sigan predicando, porque han llenado todo Jerusalén con el nombre de ese que predican ustedes. Han trastornado Jerusalén. Y eran dos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense en ustedes que dice, versículo 21, 4:21, ellos entonces le amenazaron y lo soltaron, y no hallando ningún modo para castigarlo por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que aquel hombre a quien había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Cuántos habían ya? 3.120, ¿no es cierto? Y un poco más, porque eran contados los varones solamente. 3.120. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánime. ¿Cómo seguía la iglesia? Unánime, igual que al principio. ¿Y qué hicieron? Oraron juntos a Dios. Escucha esta oración que hizo la iglesia. Dice así: soberano Señor. Comienza, cómo me gusta esta oración, comienza hablando de un Dios soberano, un Dios que tiene control de todas las cosas. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Vio cómo éramos nosotros? Vamos a los bifes directamente, ¿no? Señor, mira este otro lo que me está haciendo. Ellos tomaron el tiempo para engrandecer y glorificar el poder y la grandeza del Señor. ¿Qué hicieron con su problema? Lo pusieron en la fila de espera. ¿Qué esperen? Ya va a llegar. Primero hay que adorar a Dios, hay que glorificar, hay que exaltar. Qué difícil que somos nosotros, ¿no? Qué distinto que somos. Por eso tenemos un modelo de cómo orar. Soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Le aseguro que cuando estamos en problemas ni nos acordamos de los peces, ¿no es cierto? Y ellos, sin embargo, oraban diciendo todos los que hay en ellos, en el mar y todo lo que hay. Y citan en su oración, citan la palabra. Dice, que por boca de tu siervo David dijiste. ¿Qué estaban hablando? Citando el Salmo capítulo 2. En su oración oraban la palabra. ¿Notó usted esto que nosotros cuando oramos mal porque ni siquiera oramos la palabra? Nosotros decimos, Señor, te pido, amén. Y hermanos, la iglesia debe aprender a orar la palabra. Por ejemplo, Padre Celestial, estoy siendo tentado por el enemigo, pero tu palabra dice que mi Dios librará al justo de toda tentación. Señor, te doy gracias por esto. ¿Se da cuenta? Oramos la palabra. Oramos la palabra. Y ellos dijeron, David dijo esto, ¿por qué se amontina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Estaban orando el capítulo 2 del Salmo. Porque verdaderamente se unieron, y ahí continúa la oración, en esta ciudad contra su Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos y los gentiles y todo el pueblo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Saben qué hicieron esta primera parte de la oración? Dijeron, Señor, está todo bajo control tuyo. Todo está en un perfecto control. Eres soberano, eres el creador. Ni los peces del mar están fuera de tu protección. Señor, así como David decía en tu palabra y cita en la palabra, Señor, así ha acontecido todo con Jesús, tal cual como tú lo has ordenado que así suceda. Y cuando ellos terminan de hacer esto, ahí recién va su pedido. ¿Ven ustedes? Y dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Ven cómo va el orden de la oración? Mira sus amenazas y concede a tu siervo una cueva para que se escondan y sean librados de la persecución. ¿Así dice? Nada que ver. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué era lo primero que tenía la iglesia? La palabra. ¿Qué pedían ellos?
mayor denuedo, mayor valor. Esa palabra denuedo está relacionada con la violencia con que hay que predicar, con mucho coraje, para que prediquemos tu palabra, mientras extiende tu mano para hacer grandes señales y sanidades y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Mientras nosotros predicamos, el Señor hace el resto, eso está diciendo. Y cuando hubieron orado, ¿qué pasó? El lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que Dios responde? Esa iglesia es la que Dios quiere para nosotros. Orar. Hay que empezar a orar juntos, hermanos, aquí, decir: Señor, danos autoridad y poder en tu palabra para que esta iglesia se llene de cristianos, que esta iglesia se llene de gente convertida. Pero hay que orar. Hay que orar por sus parientes, hay que orar por sus familiares. Hay que orar, hermanos, porque Dios, ¿qué hace? Responde. Dios responde. Y esa es la manera. ¿Vamos bien, hermanos, hasta acá? ¿Qué otra cosa le hace bien a la iglesia? Dice el capítulo 6, versículo 8, Esteban, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, dice, y de Cirene, Alejandría y Cilicia, y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. La iglesia que está preparada, la iglesia que es educada con la palabra del Señor, la iglesia que ora es una iglesia invencible, mis hermanos. No pueden refutar, no pueden ir en contra de la sabiduría y del poder que Dios le da. ¿Saben qué pasó después de esto? Capítulo 8, vino persecución. Lo mataron a Esteban a pedradas, conocen toda la historia. Y dice el versículo 8, el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lloro sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Pero qué pasó? ¿La iglesia dejó de predicar por la persecución? No, todo lo contrario. Pero uno de los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿y qué hacía? Y les predicaba a Cristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La iglesia que Dios quiere está muy distante de lo que es la iglesia de hoy en todo el mundo. ¿Y saben qué necesitamos nosotros? Volver al diseño original. Necesitamos volver otra vez. Por eso le dije a mis hermanos, de acá a poco vamos a hacer una asamblea y vamos a legalizar la situación, vamos a hacer unas planillas de miembros, vamos a sentirnos parte de la iglesia, vamos a entender nuestras responsabilidades y nuestros compromisos y vamos a empezar a orar juntos, mis hermanos, porque más días que perdemos es más oportunidad que perdemos. Y la oportunidad debe ser predicar el evangelio. Hay gente que debe escuchar el mensaje de salvación. Hoy, 1 de octubre, se ha puesto ya mismo hoy en vigencia, de agosto, hoy se ha puesto en vigencia el nuevo Código Civil. ¿Sabían? ¿Estaba enterado de esto? El nuevo Código Civil. El Código Civil que acaba de caducar tenía más de 160 años, que había sido escrito por José Vélez Sarsfield. Y había dentro de todo valores morales y éticos. Pero en este Código Civil nuevo es una entrada y un inicio a la persecución de la iglesia. ¿Saben, hermanos? Por ejemplo, no se puede ir en contra del matrimonio homosexual. Cualquiera puede adoptar, cualquier persona puede ser homosexual, puede ser lo que sea, quien sea puede adoptar. Vemos nosotros de que, por ejemplo, el matrimonio puede ser disuelto, no hace falta ya que haya dos partes. El divorcio puede ser express. Si yo me quiero divorciar ya, voy y me divorcio. El nuevo Código Civil está diciendo de que el adulterio y la infidelidad ya no es una causa, un delito matrimonial. Ahora también el Código Civil dice de que la mujer ya no es
Ahora puede usar su apellido de soltera como quiera, aunque muchos ya lo hacen, pero ya no es de. Y no tan solo eso, ya no se puede ni siquiera darle un chirlito a su hijo en la cola, porque va a ser puesto preso. Y todas estas legalidades que se está haciendo, que se da la tolerancia a la identidad de género, por ejemplo, si yo mañana quiero decir que soy mujer, voy al registro civil y me cambio de sexo, ¿sabía ustedes? Todo eso avala el Código Civil de ahora. Yo me pregunto, ¿la iglesia que nos toca vivir este tiempo, estamos preparados? Porque si nosotros decimos, no estamos de acuerdo con eso, ¿saben quiénes son los que van a ir presos? ¿Se imaginan? No ellos, nosotros. Y saben, mis hermanos, ¿qué va a pasar cuando dentro de poco empiece la persecución? A partir de este Código Civil ya no se enseña más religión en los colegios. Ya no se puede hacer ningún tipo de mención de religiones. Y por la intolerancia que se está teniendo a la ley de Dios, dentro de poco van a querer sacar la Biblia del curso de la sociedad. ¿Se dio cuenta de esto, mis hermanos? Yo me pregunto, ¿usted está preparado para esto? ¿Se da cuenta que nosotros como iglesia debemos invertir ahora el tiempo que tenemos libertad de tener las puertas abiertas para estudiar la palabra, para orar juntos? Porque cuando vengan los días difíciles, ¿hallará fe el Señor en la tierra? ¿Habrá gente que persevere en la doctrina? ¿O muchos estarán enredados en las cosas de este mundo y avalando estas cosas? Mis hermanos míos, este mensaje es un desafío para todos nosotros como iglesia, a que busquemos al Señor, a que nos dediquemos a aprender del Señor. Les decía a los hermanos allá en Tucumán, les decía, ahora hay unas aplicaciones en celulares que se llama la Biblia hablada. ¿Vio? Que en vez de leerla, usted la pone y escucha, toda la Biblia le va hablando, ¿sí? Ya ni siquiera para leerla, todo va hablada. Ahora, la Biblia hablada viene con el cronómetro de cuánto dura cada libro hablado. Y por ejemplo, me sorprendía que el profeta Oseas, leerlo todo el libro del profeta Oseas, demora 14 minutos. 14 minutos, un libro de la Biblia. Uno de los libros que más capítulos tiene y que demora más, a lo sumo llega a 1:40. ¿Se ha puesto a pensar que a veces estamos viendo películas hasta de 3 horas? ¿Y no somos capaces de leer la Biblia en todo un año? Esto es alarmante. Si la iglesia que dice que es bíblica no lee la Biblia, no merece llamarse iglesia bíblica. Si la iglesia dice que es cristiana y no conoce a Cristo, no merece llamarse cristiano, mis hermanos. Por eso es que les estamos alentando, animando. Mire, hermanos, yo no tengo muchas cosas para ofrecer como otras iglesias. Admiro la creatividad que tienen. Pero lo que nosotros podemos ofrecerle con mucho temor y temblor es enseñarle la palabra de Dios. Y si usted toma y captura este espíritu de la educación con la palabra, la iglesia se va a hacer poderosa, porque de aquí a poco muchos van a andar deambulando buscando con hambre de Dios oírle el mensaje. Y si usted se prepara, hasta un adolescente, un niño puede pararse y hablar de las cosas del Señor. Yo sí le creo a mi Señor. Por eso es que le animo, mis hermanos, no malgaste su tiempo, no desperdicie en cosas infructuosas. Póngase a estudiar la palabra, venga, ore, busque ayunar, busque sentirse en comunión con los hermanos. Porque saben, hermanos, en verdad vienen días difíciles, ya estamos en días difíciles. En los Estados Unidos ya se ha prohibido que los pastores digan que la homosexualidad es un pecado. Y van presos. Mis hermanos, estamos en tiempos finales y necesitamos entender que para ser la iglesia que soporte las pruebas y soporte los embates, volvamos al diseño original de Dios, volvamos a la palabra, tomemos con seriedad lo que la Escritura nos dice, porque cuando venga Cristo habrá recompensas y seremos galardonados para los que han soportado las aflicciones. Amén, mis hermanos. Yo les amo de corazón y les aliento. Y no se enoje si por ahí yo los reprendo, ¿no? Porque el que ama disciplina, dicen, ¿cierto? Peor sería algo indisciplinado. Yo los amo de corazón porque amo al Señor y amo su palabra. Pero quiero que ustedes sean hombres y mujeres muy, muy llenos del Espíritu Santo de Dios, porque hay una gran necesidad allí afuera.
Por eso, hermanos, me voy a gozar el otro sábado cuando podamos bautizar a los hermanos y que en verdad digamos, gracias Señor, porque empieza un nuevo tiempo, un nuevo momento. Amén. Vamos a orar. Les invito a que usted también agradezca al Señor. Y Señor, nosotros te pedimos en esta noche que tu palabra hablada a nuestros corazones haya cabida y haya fruto, Señor. Señor, ayúdanos a entender tu verdad, porque tú eres santo, porque tú eres digno de la gloria, porque tú eres Dios, porque nada, Señor, va a interrumpir tus planes. Eres soberano, eres puro, eres santo, eres justo, Señor. Por eso es que te adoramos y te glorificamos. Señor, tu palabra nos enseña que con qué limpiará el joven su camino. Dice, con guardar tu palabra. Y nosotros queremos limpiar nuestro andar, nuestros caminos, no caer en trampas, no caer en pozos, no entrar en camino de oscuridad. Porque queremos amar tu palabra, abrazar tu palabra, guardar y atesorar tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Señor, ya llevamos 2 años de vida aquí. Y Señor, sabemos que se van a multiplicar más aún. Y sabemos, Señor, que tu nombre va a ser proclamado. Y que tu nombre, Señor, va a ser glorificado por aquellos que en verdad obedecen a ti, que esperan con unanimidad, Señor, el momento, el ahora tuyo, Señor. Pero mientras tanto te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza, por el manjar que siempre tenemos de tu palabra, Señor, porque nos hace fuerte, nos hace crecer, nos hace estar despiertos, sobrios, discerniendo los tiempos, conociendo los tiempos, creciendo el espíritu para crucificar nuestra carne todos los días, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestra iglesia aquí, Señor, en Concepción, porque podemos ver tu mano. Creo, Señor, en la obra preciosa que vas a hacer. Mis ojos se llenarán de lágrimas y de gozo al ver, Señor, que mis hermanos que han puesto la mano en el arado no van a volver atrás, sino que van a crecer y vamos a alabarte a ti, Señor, por cada triunfo, por cada alma redimida, Señor. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos. Danos sabiduría de lo alto. Ayúdanos a crecer en la fe. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.